Bueno, pues se cumplen 25 minutos sobre las 9 de la mañana. Muy buenos días. Bienvenidos todos a la sintonía de Radio Esquina en este viernes, día 17 de mayo del 2024. Comenzamos nuestra extensa programación del día de hoy, donde tendremos por supuesto a nuestro médico pediatra favorito, don Jaime Aparicio. También estará con nosotros Agustín López Casal, delegado de personal. Tendremos nuestro poema, como todos los días, esta vez Manuel Machado, con el poema El Querer, y con la voz inconfundible de nuestro compañero Juan José Suárez Durán. Bueno. Y tendremos nuestra tertulia con Alejandro Martín de la Cruz, María Ángeles Díaz Montaño, Jorge Rodríguez García y Bárbara Escañuela Álvarez de Sotomayor. Y ya para finalizar, pues estará con nosotros Antonio Bascuñana Quirel, médico internista y director del Hospital Virgen del Camino. Recordaros que estamos en el 97.6 del dial, que tenemos un teléfono para aquellas personas que tengan alguna duda y quiera hacer alguna pregunta durante nuestras entrevistas. Es el 633 82 7103. Nos puede seguir en nuestra página web y lógicamente a través de Facebook, a través de nuestro canal de la página web, como hemos dicho. Y me falta alguno, pero no me acuerdo así, que le doy los buenos días y la bienvenida a mi compañero, que seguramente él se acordará. No, está bien dicho, ya lo puede desarrollar más la escaleta que tenemos prevista. Amén de las noticias y la difusión de los eventos culturales que se van a celebrar en estos días inmediatos. Bueno, ante todo, muy buenos días y también agradecer inmensamente la llamada después de los programas, en fin, después de mandar los distintos cortes, en fin, la difusión a través de nuestra página web, Facebook con Esperanza, etcétera, etcétera. Muchas gracias por todo y vosotros sois los que animáis, por lo menos a estas dos personas, para continuar en esta labor. Empezamos inmediatamente, como bien dicho, ha dicho Esperanza, ya está aquí Jaime Aparicio Santos. Muy buenos días, Jaime. Buenos días, José. Nada más. Buenos días, Esperanza. Esperanza. Y buenos días a los oyentes, ¿no? Eso es. Todo bien, ¿no, Jaime? Bien, gracias. Bien. Nos levantamos. No ha habido cambios sustanciales. No. Bueno, Jaime, algo que hay que afrontar y entre más detalle tengamos, mejor, porque es así, ¿no? Y si dejamos todo muy clarito, pues mucho mejor, ¿no? Que es el testamento vital. Evidentemente. Estábamos analizando la Ley 41/2002 de autonomía del paciente en estas semanas anteriores. Hemos hablado de la autonomía del paciente, hemos hablado del consentimiento informado, hemos hablado también de la muerte, hemos hecho algunas consideraciones acerca de ella. Y bueno, dentro de esta ley, en lo que afecta a la ciudadanía en general, porque hay una parte muy importante que afecta fundamentalmente a las instituciones sanitarias y a los médicos y a los sanitarios, pero a la ciudadanía en general, pues le afecta muchísimo y es muy importante este último apartado que vamos a tratar hoy, que es el tema de las instrucciones previas, como viene puesto en la ley, que es el testamento vital tiene muchas denominaciones, pero bueno, para que nos entendamos, es el testamento vital. ¿Y qué son las instrucciones previas? ¿Qué son las instrucciones previas? Lo dice la ley en su artículo 11, dice que las instrucciones previas son el documento mediante el que una persona mayor de edad, capaz y libre, manifiesta anticipadamente su voluntad, con objeto de que ésta se cumpla en el momento en que llegue a situaciones cuyas circunstancias no le permitan expresar sus preferencias personalmente sobre, por ejemplo, los cuidados y el tratamiento sobre su salud, o una vez llegado el fallecimiento, incluso sobre el destino de su cuerpo y de los órganos del mismo. Te lo dice taxativamente este artículo 11. El otorgante del documento puede designar además un representante para que, llegado el caso, sirva como interlocutor suyo con el médico o el equipo sanitario para procurar el cumplimiento de las instrucciones previas. En esto consiste fundamentalmente, yo creo que es muy importante. Hay una cosa, porque como en España están transferidas las competencias sanitarias de las comunidades autónomas, cada comunidad autónoma lo tiene establecido de una manera, porque, dice la propia ley que cada comunidad autónoma regulará el procedimiento por el que
se hagan estas instrucciones previas, pero que siempre teniendo en cuenta que nunca podrán hacerse referencia en estas instrucciones previas a instrucciones contrarias al ordenamiento jurídico. O sea que evidentemente todo tiene que estar dentro de la ley y dentro de lo que es la buena práctica médica, la norma superior, la ley artis, que se llama, evidentemente. Entonces hay que tener muy presente que estas instrucciones previas, este testamento vital, no tiene por qué ser definitivo. Como cualquier otro testamento, se puede revocar, se puede anular, se puede modificar en cualquier momento, sin problema de ningún tipo. Bien, teniendo esto presente, pues para recibir o para realizar, mejor dicho, este testamento vital, es evidente tener una serie de instrucciones. Hoy día pues está accesible a todo el mundo, o a casi todo el mundo, que tenga posibilidad de conectarse a Internet, porque tú entras en la página web, en nuestro caso de la Junta de Andalucía, y entonces ahí te viene, tú pones instrucciones previas y te viene todos los detalles, te viene incluso el documento para descargárselo y poderlo leer perfectamente, te viene la solicitud de esas instrucciones previas, te vienen los impresos que se descargan, evidentemente. Yo, algunos de ellos, bueno, pues he descargado algunos, el tema de la solicitud, y entonces hay diferentes posibilidades de expresar, porque tiene muchos espacios en blanco. Entonces el primero que te dice la declaración, dice: declaro primero sobre los valores vitales que se han de tener en cuenta y que sustentan las decisiones. Entonces aquí hay un espacio bastante grande para poder anotar todo lo que se prefiere. Después, en segundo, dice situaciones clínicas en las que quiero que se aplique este documento. Entonces tiene aquí también para escribir todo lo que quiero. Y después hay, digamos, como una especie de ayuda para realizarlo, aunque este documento es aconsejable que primero que se lea perfectamente las instrucciones, que se medite bien qué es lo que se quiere poner, pero que cuando se va a hacer el registro, en el registro donde se va a depositar, hay siempre una persona que te asesora y te puede aconsejar sobre determinados aspectos que tú puedas dudar, ¿no? En esta solicitud pues hay, como digo, una especie de indicaciones para que cada uno se haga una composición del lugar, y te dice, por ejemplo, sobre transfusión de sangre, dice: deseo recibirla, no deseo recibirla o no me pronuncio. Entonces, en todas las circunstancias estas te dan esas tres opciones: desea recibirla, no desea recibirla o no se pronuncia. Entonces está transfusión de sangre, alimentación mediante nutrición parenteral, o sea, con sueros nutritivos por vía venosa, alimentación mediante tubo de gastrostomía, que bueno, que es cuando se abre una vía y se administra la alimentación por una sonda directamente al estómago. La alimentación mediante sonda nasogástrica, eso, desea, no desea o no se pronuncia. Hidratación para sueros por vía venosa, técnica de depuración extrarrenal, respiración artificial, reanimación cardiopulmonar, sedación paliativa, etcétera. O sea que viene bastante extenso. Entonces, esto suscita una serie de cuestiones que pues podríamos incluso analizarlas mediante supuestas preguntas que podían hacer los pacientes sobre el tema para tener una información pormenorizada, y por supuesto si queda algo digamos en el tintero, pues siempre hay posibilidad de que, bueno, pues me preguntes tú o hagan alguna pregunta a través del... Ya hemos dicho lo que es un testamento vital.
¿Por qué es importante tener ese testamento vital? Pues evidentemente ayuda a garantizar los deseos, para que sean los deseos del paciente cuando llega el momento final en el que no pueda decidir por sí mismo, para que lo tengan en cuenta y sean respetados, y evite el generar controversias, discusiones, dudas con respecto a la actitud a tomar por medio de los representantes legales o de los familiares en un momento determinado, que no saben qué hacer. Puede haber discrepancias, unos piensan de una manera, otros piensan de otra, y entonces si esto está ya predeterminado por el propio interesado, pues ya se evitan todas las dudas, ¿no? ¿Quién puede hacer el tratamiento vital, el testamento vital? Lo puede hacer cualquiera, lo puede hacer cualquier persona, incluso, es más, lo pueden hacer hasta los menores, lógicamente con el consentimiento paterno, está claro, ¿no? Porque bueno, hay menores, no vamos a hablar de un niño de 7, 8, 10 años, pero menores ya de 14 años, los cuales hay que tener muy presente cuáles son sus preferencias. Hay que tener presente también que la mayoría de edad sanitaria es a los 16 años, o sea que a partir de los 16 años hay que tener muy en cuenta los deseos de la persona. Entonces, esto lo puede hacer cualquiera, cualquiera. Y como digo, y he repetido anteriormente, y lo hemos dicho en varias ocasiones, se puede revocar, modificar, anular en cualquier momento. ¿Y cómo se puede formalizar el testamento vital? Pues se puede hacer o bien de manera presencial, bueno, sobre todo cuando se tienen algunas dudas o cuando se quieren presentar algún tipo de cuestiones, pues es evidente que lo correcto, lo deseable es que se haga de manera presencial, porque así puedes interactuar con la persona y solucionar tus dudas, ¿no? Y evidentemente hay que llevar el documento cumplimentado, si no totalmente, parcialmente, para completarlo en el momento en que hace la comparecencia, ¿no? ante el registro. Pero también se puede hacer de manera telemática, online. También accediendo a la página web de la Consejería de Salud, en nuestro caso de la Junta de Andalucía, pues tiene todos los pasos que hay que dar para presentar la declaración. Incluso se puede rellenar, no hay que escribir a mano, sino se puede rellenar en los apartados correspondientes perfectamente desde el punto de vista informativo, telemático, ¿no? Entonces ahí está, digamos, las dos posibilidades, que yo creo que quien lo tenga muy claro es muy cómodo el poderlo hacer por vía telemática, pero también tener presente de que es muy recomendable y casi podríamos decir no obligatorio, pero casi, el que se nombren unos representantes legales, y esos representantes legales tienen que firmar el documento también. Para que quede constancia de la... Había otra cuestión que dice, ¿es obligatorio que el médico respete el testamento vital? Por supuesto, es absolutamente obligatorio el respeto a la voluntad del paciente, lógicamente siempre que lo que pida sea legal, siempre que ya lo hemos dicho, o sea que todo lo que pida sea legal, es admisible, y todo lo que pida dentro de la buena práctica médica, porque hay en estos temas de la asistencia al final de la vida una serie de términos que hay que tenerlo, digamos, muy en cuenta. Hay dentro del testamento, el documento del testamento, también hay una cosa que se llama el glosario de términos. Quiere decir que te aclara qué es lo que significa cada cosa, por si tienes dudas, ahí lo tienes. Entonces, hay, por ejemplo, antiguamente se utilizaba un término que era la limitación del esfuerzo terapéutico, se llamaba. Eso ya se ha desechado, porque no se trata de limitar nada a nadie.
hoy día se adopta una terminología mucho más lógica, mucho más que se trata de adecuar el tratamiento a las necesidades del enfermo. Y lógicamente la adecuación de ese tratamiento es el médico el que lo conoce, para evitar de alguna manera lo que se llama también la obstinación terapéutica o el ensañamiento terapéutico, que también se ha cambiado la palabra ensañamiento, que parece que es una cosa muy, muy dura, ¿no? Se ha cambiado por obstinación terapéutica, es decir, la obstinación terapéutica no es una buena práctica médica. Entonces, no se puede solicitar el que se haga. Ahí hacíamos referencia la semana pasada a un libro que decía: doctor, no haga todo lo posible, porque realmente puede interpretarse que se pueden hacer más cosas para salvar la vida de esa persona, y sin embargo, desde el punto de vista científico, tú estás seguro de que esos medios que teóricamente se podrían utilizar no van a conducir ni a una mejoría ni a un alargamiento sustancial de la vida. Entonces eso hay que evitarlo. Entonces, siempre que las peticiones del paciente estén dentro de la legalidad y dentro de la buena práctica médica, evitando situaciones digamos de actuación forzada y de exigencia, esas cosas normalmente no se pueden hacer, ni se pueden hacer constar. Y si se hace constar, pues no tienen validez, ¿no? Efectivamente. El tipo de decisiones que puede incluir, pues bueno, ya lo hemos visto anteriormente, sobre lo que te pronuncia, que quiere, que no quiere o que no te pronuncia, ¿no? Está perfecto. Y además, como las posibilidades que puede haber son innumerables, pues cada persona tiene en ese documento, tiene el espacio suficiente para hacer constar todo lo que quiera hacer constar, sin ningún tipo de limitación. Es mejor especificar lo que quiere y lo que no quiere, para que no haya luego ninguna interpretación. Claro. Cuanto más... Sin duda, cuanto más pormenorizado esté, mejor. Porque luego dice: no, es que no ha dicho que no quiere. Claro. ¿No? Sí. No, que ya te digo que dentro de esas chuletas que te da el documento, en el que tú te pronuncias, en que sí no sabe o no contesta, o no quiere, hay otras muchas posibilidades que se pueden dar, y entonces tú eso lo puedes hacer constar en el documento vital. Cuanto más específico esté, mejor. Cuanto más detallado esté, muchísimo mejor. Menos problemas se le causarán después a los representantes legales. Menos interpretación. Que los representantes legales tienen que ser conscientes y tienen que conocer al dedillo cuáles son las preferencias del paciente. Con esa misma intención y con esa misma idea está la firma de esos representantes legales del documento. O sea que el representante legal que firma el documento, aparte de poder tener una copia, conoce perfectamente cuáles son los deseos del paciente. O sea que no tiene por qué haber ninguna duda. El problema está cuando no hay testamento, entonces empiezan las... Bien. Y respecto a una serie de consideraciones que me dice, que, por ejemplo, una pregunta: ¿qué sucede si los deseos del testamento vital van en contra de opiniones del médico o del hospital? Bueno, los deseos del paciente ya hemos dicho que han de atenerse a la legalidad y a la buena práctica médica. Por supuesto que no puede, lo hemos dejado entrever de alguna manera, puede haber tratamientos que no están indicados. En el documento que hay todavía vigente, que está en la Junta de Andalucía, una de las posibilidades que hay de que no se puede pedir es la eutanasia. Que ese documento, salvo esa cuestión, se redactó evidentemente antes, y salvo esa cuestión, en que ya está aprobada la ley de eutanasia,
sí, en la actualidad sí se puede pedir. Pero claro, la ley de eutanasia no es decir, yo pido la eutanasia y, bueno, la ley de eutanasia con sus partidarios y sus detractores, que además tiene incluido el tema de la objeción de conciencia, que ese es otro tema, tiene una serie de requisitos que están especificados creo que, no sé, el artículo 5 y el artículo 6, me parece que era, de la ley de eutanasia, el 5 y el 6, efectivamente, en que, bueno, para pedir la eutanasia se necesita una serie de requisitos y de comprobaciones y tal, que no es decir que lo pide a la ligera y tal, ya. Bueno, entonces, con la vigencia de esa ley, de la eutanasia y el suicidio asistido, y estando aceptada la objeción de conciencia como está aceptada, la Administración tiene la obligación de proporcionar la atención que contempla la ley. Es decir, que a la pregunta de qué sucede si los deseos del testamento vital van en contra de las opiniones del médico del hospital, bueno, puede haber un médico que no practique la eutanasia, evidentemente, y hospitales que se niegan a practicar la eutanasia y, bueno, la ley, digamos, ampara a quien la pide y el Estado está obligado a proporcionar eso que dice la ley. Como está admitida la objeción de conciencia, claro, tiene que proporcionar los medios en el hospital que sea, si lo tiene que trasladar, lo traslada, para que le sea practicada la eutanasia una vez que sea comprobado que reúne todas las condiciones y tal. Hay esto de la eutanasia, el suicidio asistido también, bueno, pues el suicidio asistido es otra forma evidentemente de acabar con la vida de una persona, ¿no? Y ahí no interviene el médico, sino que, bueno, no interviene directamente, pero le proporciona al paciente los medicamentos necesarios para que termine él con su vida, cosa que desde el punto de vista, digamos, objetivo, no se entiende. ¿Tú cómo puedes evitar que una persona se tire de un quinto piso y ponga en marcha todos los sistemas habidos y por haber para esa persona, ¿no? Y en estas circunstancias le facilitas tal. Bueno, ahí hay muchos problemas, muchos temas que discutir sobre la consideración de la vida digna, de la dignidad de la persona, en fin, es un tema mucho más amplio y no vamos a entrar, evidentemente. Pero hay una cosa que hay que tener en cuenta. Sea como sea, seas partidario, si eres partidario no hay ningún problema. Si no eres partidario y pones en marcha la objeción de conciencia, hay una cosa que es muy importante. El médico nunca debe ni puede abandonar al enfermo. Entonces el médico tiene que estar al lado del enfermo hasta que se pone en marcha el sistema o el lugar o la forma o se hace cargo quien vaya a realizar ese acto, ¿no? Eso creo que, bueno, de alguna manera contesta a la pregunta de qué sucede si el testamento vital va en contra de la opinión del médico del hospital. La eutanasia, bueno, había otra pregunta que es la eutanasia y cómo se relaciona con el testamento vital. Lo hemos dicho de alguna manera. La eutanasia está regulada en España mediante la Ley Orgánica 3/2021 de 24 de marzo y en la actualidad puede hacer constar en el documento de voluntad vital anticipada. Antiguamente había muchas denominaciones, había eutanasia activa, eutanasia pasiva, directa, indirecta. Eso hoy día ya está anticuado, se ha desechado. Hoy solamente se habla de eutanasia, que es el acto de eliminar la vida de la persona, o de suicidio asistido. Y es evidente que para solicitarla pues hay que cumplir los requerimientos y lo que preceptúa la ley correspondiente. Respecto a cómo, por ejemplo, cómo pueden los familiares estar seguros de que el testamento vital refleja los deseos del paciente. Bueno, la seguridad de que son los deseos del paciente se da en el momento que ha firmado el documento y no lo ha revocado.
porque muchas veces pueden suscitarse cuestiones como sucede además con los testamentos civiles, ¿no? Que hay quien opina que el fallecido no quería lo que... No, si lo pone en documento es que es lo que quería. No me venga diciendo que es que a mí me había dicho, no, es que es lo que pone el documento. Pues la seguridad está en que no se ha revocado, está firmado y está, en su caso, también refrendado por los representantes legales. Por tanto, ahí no hay ningún tipo de duda, porque los representantes legales son los garantes de que se cumpla el testamento. ¿El testamento vital puede afectar de alguna manera a los cuidados paliativos? Bueno, pues por supuesto se puede indicar en ese testamento el deseo de recibir cuidados paliativos. Por definición, sabemos que los cuidados paliativos de alguna manera intentan evitar el alargamiento del proceso de muerte. O sea, los cuidados paliativos no consisten en alargar la vida. Los cuidados paliativos consisten fundamentalmente en proporcionar al enfermo que está en fase terminal todos los medios necesarios. Por eso es algo que es una actividad multifactorial en la cual intervienen muchos factores, muchos profesionales, pueden intervenir muchos profesionales con objeto de facilitar a la persona que está en esa situación de enfermedad terminal, incurable, crónica, todos los medios para que se sienta bien. Ya hacíamos mención en la semana pasada de esa frase que fue dicha por la que de alguna manera inició el camino de los cuidados paliativos en Inglaterra hace ya muchos años, que era la Cecily Sander, que decía: me importa porque eres tú, y tú me importas hasta el último momento de tu vida. Haré todo lo posible por facilitarte que tu muerte o tu final sea lo más apacible posible, pero voy a hacer también lo posible para facilitarte, para ayudarte a vivir hasta que mueras. Es decir, para que tu calidad de vida hasta el momento final sea lo mejor posible, que no sienta dolor, que no sienta angustia, que no sienta ningún tipo de síntoma desagradable, ¿no? Incluso ahí pues se contempla el tema de la sedación. Hay bastante confusionismo sobre este tema. El tema de la sedación, pues que se puede hacer constar, evidentemente, en el testamento vital. La sedación paliativa en algunas ocasiones incluso puede ser reversible, no quiere decir que sea definitiva. La mayoría de las veces sí es una sedación que no tiene vuelta atrás, digamos, pero hay ocasiones que puede ser reversible. Pero la sedación se pone en práctica cuando se trata de controlar síntomas que se llaman en medicina síntomas refractarios. Quiere decir, síntomas que no se pueden controlar de ninguna de las maneras por los medios habituales, con los tratamientos habituales, con los medicamentos habituales. Cuando no se pueden controlar de ninguna forma con los medios tradicionales o habituales o de costumbre, digamos, los que se utilizan en estas ocasiones, entonces se puede recurrir a la sedación paliativa. Y la sedación paliativa consiste en proporcionar la cantidad mínima de medicación sedante para controlar los síntomas. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y dice, no, es que es una forma enmascarada de eutanasia, ¿no? La cantidad mínima necesaria de medicamentos para controlar los síntomas. La eutanasia es la aplicación de una dosis letal para terminar con la vida de la persona, que es una diferencia.
una diferencia. Entonces, evidentemente, cuando tú recurres a la sedación paliativa, alivia, controla los síntomas, puede controlar la multitud de síntomas que se pueden presentar en la fase terminal. Y aparte de eso, pues el enfermo no sufre. Entonces, esto es una cosa muy importante que mucha gente sí, un matiz importante, no conoce, pero que es así. Y en opinión de la mayoría de las instituciones, de los colectivos médicos, porque, bueno, de alguna manera se ha querido meter dentro del acto médico el tema de la eutanasia. La eutanasia no es un acto médico. El médico está formado para curar, para aliviar o para consolar, pero nunca para matar. Y, lógicamente, el aplicar a una persona una dosis letal para terminar con su vida, de alguna manera lo que está haciendo es terminar con la vida de esa persona. Para eso no ha sido educado el médico ni ha sido formado el médico. Entonces, esto es muy importante porque la eutanasia no es un acto médico. Entonces, mucho antes que haber llegado a la eutanasia, que cada uno es muy libre, evidentemente, en función de sus creencias y de su actitud ante la vida, de ser partidario o no serlo, antes de esto es un clamor a nivel profesional el haber desarrollado una ley de cuidados paliativos. Se dice, por ejemplo, de 125.000 fallecimientos que se producen en un año, 75.000 han terminado sin cuidados paliativos. Porque, entre otras cosas, primero, ni está reconocida la especialidad a nivel nacional, porque los especialistas que hay en cuidados paliativos, y los hay, y muy buenos, en España, se han tenido que formar en otros países o hacer máster correspondientes sobre el tema, y está, digamos, localizado en determinados puntos, en determinados hospitales, no está generalizado los cuidados paliativos. Está habiendo en los últimos años un movimiento importante para difundirlo a nivel general, porque todo el mundo tiene derecho a morir en paz, a morir sin dolor, como suele decirse. Y eso lo facilita los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos no solamente atienden a los síntomas físicos de la persona, sino que también hay muchas cuestiones alrededor de una vida que también es necesario tratar y hacer que la persona interesada que sea consciente del tema, pues se vaya en paz con todos los problemas arreglados. Y entonces ahí intervienen muchísimos factores y muchísimos profesionales que ayudan al paciente a poner... Pero no está regulado. No está regulado. No existe la especialidad de cuidados paliativos, no existe en España como tal especialidad, como puede existir la pediatría, la cirugía o la cardiología. Entonces, no sé. Existe una sociedad, la Sociedad de Cuidados Paliativos, a nivel nacional sí, pero ya te digo, la formación de los profesionales se tienen que hacer por vía máster que organizan distintas universidades, o te tienes que ir al extranjero a formarte. Tú decías que en el testamento vital, en las instrucciones previas, si tú pides algo que la ley está desarrollada, aunque te digan que no, te tiene que el Estado dar los recursos. Sí. Pero a lo mejor, no sé, perdona la pregunta, si yo pido que me traten con paliativo... Si hay posibilidad de que te traten con cuidados paliativos, te tratarán. Si no hay posibilidad, pues te pondrán el tratamiento que esté accesible a la zona donde tú estás. No está regulada jurídicamente, no es un derecho. Claro, no. Está en bien de los profesionales del hospital que lo consideren. Cada vez hay más sensibilización a nivel profesional, cada vez hay más sensibilización y casi hay un movimiento importante a nivel nacional sobre este tema. Y hay muchos hospitales en los que ya hay algunas personas que están, digamos, dedicadas a los cuidados paliativos. Pero regulado oficialmente no está, no existe la ley de cuidados paliativos, que realmente es lo que tenía que haberse hecho antes de la ley de eutanasia. Lo que pasa es que el tema de los cuidados paliativos
de alguna manera, podríamos decir, es muy caro, encarece la asistencia. Y entonces es mucho más fácil acceder a lo que te está pidiendo esa persona en ese momento que decirle, mira, que tienes estas posibilidades. Y no. Es así, ¿no? El tema de los cuidados paliativos es algo que a mí me entusiasma porque realmente es algo que merece tenerse muy en cuenta y que hay que difundirlo totalmente, porque existe el derecho a la vida, no existe el derecho a la muerte. Nos vamos a morir todos. Ese derecho, eso no es un derecho, eso es un final seguro para todos. Pero existe el derecho a la vida. Eso es un destino. Claro, entonces, cuando tú estás en una determinada situación, ¿por qué no vas a tener la asistencia que hoy se puede dar a esas personas y en esas circunstancias? Pues tú tienes los mismos derechos que puede tener otra persona que esté en un lugar donde en su hospital sí se hayan determinado o haya especialistas en cuidados paliativos. Tienen los mismos derechos, pero sin embargo no. ¿En dónde se debe guardar el testamento vital? Bueno, hay un registro, hay un registro único, hay un registro que además hay obligación de preguntar. El médico tiene obligación de preguntar, evidentemente, en el entorno del testamento, pero es que además hay que hacerlo constar en la historia clínica. Pero ante la duda hay un registro al que se puede consultar, lo mismo que se puede consultar un testamento civil al notario o al registro correspondiente. Exactamente igual se puede hacer con esto. Hay puntos, generalmente suele estar centralizado en la Consejería de Salud, el registro, pero también hay algunos lugares donde también se puede acceder a ellos. En cada provincia está especificado y se puede acceder a la página web, para no ser muy prolijo en el tema, se puede acceder a la página web y se puede saber en cada provincia en donde se puede hacer el testamento vital. Aquí en la provincia de Cádiz puede ser en el Hospital Puerta del Mar, Hospital de Jerez, en el campo de Gibraltar también. Creo que me pareció leer también que se puede hacer en el Hospital Virgen de las Montañas de la Sierra. O sea, hay una serie de puntos en cada provincia donde tú puedes hacerlo con el asesoramiento. Es bueno asesorarse por tu médico de cabecera y ante la duda, pues cuando vayas a hacer el depósito o la solicitud, asesorarte con la persona que te recibe, que también está muy formado en el tema. Sobre la necesidad de que haya, digamos, alguien que dé fe de que tú estás haciendo el testamento, no es necesario, sino simplemente por eso a alguna persona se le puede plantear el tema: ¿es necesario que venga un abogado conmigo? No es necesario. Hay que cumplimentar el documento, llevarlo al registro, y en el registro la persona que recibe también da fe de que tú lo has presentado. Estupendo. Y bueno, pues otra pregunta podría ser: ¿cómo afecta el testamento vital a los seguros de salud y de vida? Bueno, como hemos dicho antes, hay un derecho a la vida, pero no hay derecho a la salud. Hay derecho a protección de la salud. Nadie te puede asegurar la salud. Entonces, eso, el seguro se entiende, bueno, por entidades aseguradoras, las que te prestan la asistencia privada te dan el seguro para asistirte cuando tú estás enfermo, y entonces en esos casos, en los casos hoy día, prácticamente se puede decir que todo el mundo tiene seguridad social, y todo el mundo tiene acceso a la medicina pública. Pero bueno, puede haber algunos colectivos, algunas personas que por la circunstancia que sea no están en la sanidad pública, entonces reciben asistencia privada.
La asistencia privada también se puede hacer, evidentemente, el testamento vital, y también tanto el paciente como los representantes o los familiares hacen constar de que tienen hecho. Por eso es bueno que la familia se entere que está hecho el testamento vital, con objeto de que, llegado el caso, pues lo hagan presentes, pero siempre en la historia clínica debe constar, y el médico que atiende a un paciente terminal tiene obligación, si no lo ve en la historia clínica, de alguna manera preguntar en el entorno, incluso en última instancia consultar en el registro, para tener la seguridad de que está hecho el documento, ¿no? Estupendo, ¿no? Ha quedado bien, ¿no? Bueno. O sea, cubierto todas las dudas, ¿no? ¿Dónde está la determinada? Muy bien. Que cada vez, Jaime, la gente tiene más conciencia y lo están haciendo más, ¿no? El registro aumenta. Sí, esto, ¿no? sin embargo, es curioso, la semana pasada asistí yo online a una mesa redonda que hubo sobre este tema, que se está moviendo mucho por el norte, el País Vasco País Vasco y Cataluña son las dos comunidades autónomas que más porcentaje de testamentos vitales tienen. Sin embargo, el resto son muy pocos. Por eso nos da yuyu todavía. Sí, hay un repelús a hablar de estos temas, pero bueno, pues tú puedes dejar, porque una de las cosas que yo no sé si todo el mundo lo sabe, mientras no se haya manifestado lo contrario, todos somos donantes de órganos. Claro. Mientras no se haya manifestado lo contrario, todos somos donantes de órganos. Entonces, tú puedes llegar el momento de decir, no quiero ser donante de órganos. Lo puedes decir en el testamento vital. Si lo tienes dicho, evita problemas a la hora en que, por determinadas circunstancias, una persona que está acaba de morir o está en muerte cerebral, y entonces te pregunta la familia, que a veces puede ser más o menos violento porque todavía no hay una sensibilización grande, a pesar de que España es de los países que más donaciones tiene, que va a la cabeza de las donaciones. Sí, pero una tesitura que no. Pero que no es una tal, y ahí el médico le plantea a la familia si quiere donar órganos, y eso te produce en muchas ocasiones lo que decíamos antes. Sí quiero ser donante, aunque sea donante. Ratificar que soy. Ya está. Sí. Ya está. Sí, no quiero ser. Tú eres donante y yo quiero ser donante. Por lo digo, lo ratifica. Porque resulta de que si no lo has manifestado, dentro de tu familia puede haber personas influyentes que se opongan a que tú dones tus órganos. Evidente. Y entonces pues no has seguido tus instrucciones. Pero que no has seguido tus instrucciones porque no estaban escritas. Si están escritas no hay la menor duda. O sea, no hay que consultar nada. Esto está aquí. Y esto lo decía el paciente antes de fallecer en vida. Y entonces eso hay que llevarlo a la práctica. Hay que obedecer a rajatabla el testamento. Pues amigos, pues un día más muy bien explicado y muy bien llevado. Bueno, en fin, que el que no se ha enterado lo que es las instrucciones previas o testamento vital es porque... Sí, no, porque hay mucha gente que pasa, escucha, esto lo quiero olvidar. Te dirán las repeticiones, etcétera. Como bueno, y cualquiera que tenga alguna duda, que yo se la pueda resolver, pues que llame y se le intentará pues resolvérsela, ¿no? Muy bien. Gracias a vosotros por la acogida y porque estos temas yo creo que son muy importantes de llevarlos a la opinión. Tú sabes, como siempre, somos la luz y la voz de San Lucas, por ahora. Jaime, cuídate mucho. Venga, igualmente, muchas gracias. Recuerdo a la señora muchas y a la gracias. familia. Bueno, Esperanza, nosotros pequeña pausa y ya estamos aquí con el próximo invitado.